Amor en acción, hechos y palabras. Un espacio pensado para inquietarte, desafiarte, generarte disparadores de investigación, despertando tu curiosidad para saber más lo que viven las personas con las que trabajas en los distintos ámbitos donde Dios te ha puesto. ¿Cómo están? El renovado saludo de cada semana con hechos y palabras. La iniciativa del área de acción comunitaria de la Confederación Evangélica Bautista en Argentina, que te acerca estos podcasts donde entrevistamos gente a lo largo y a lo ancho del país, gracias a la operación técnica de Dalmiro Mesuro. Mi nombre es Sandra Carini y estamos en un nuevo programa con el pastor David García, quien ha accedido a estar con nosotros nuevamente porque nos quedaron algunas cosas pendientes y bueno, queríamos aprovechar a tener toda la información que al menos nos parecía de más relevancia. Así que, pastor, ¿cómo está? Un gusto saludarle nuevamente. Bien, un gusto poder estar siempre en contacto con ustedes. Bueno, para mí es un privilegio poder estar en línea con todos y poder compartir esta experiencia, digamos, que tenemos como pueblos indígenas, la zona del Chaco, de las iglesias bautistas. Bien. Antes de arrancar con lo que nos había quedado pendiente y sin ánimo de que tenga que extenderse demasiado, a veces nos llegan informaciones por estas zonas, o por cualquier zona, sobre cosas que van destinadas en camiones hacia Pampa del Indio, al Chaco Impenetrable, esos lugares, y que no llegan, que son frenados en el camino. ¿Esto es un mito o es realidad? Y a veces sí son realidades, digamos, que se afronta, que muchos de los que por ahí piden a nombre de las comunidades indígenas no hacen llegar las cosas como tienen que hacer llegar. Pero sí muchos también, digamos, organizaciones, fundaciones o grupos organizados que vienen y que traen los beneficios que son para las comunidades y que son elementos muy importantes, que son necesarios para el tiempo que estamos viviendo y que a veces son útiles para los que ya están en el ámbito profesional, y es muy interesante. A veces las ayudas son mercadería o ropa y que no se descarta, pero no es que las comunidades los piden. A veces traen de solidaridad. Sí, totalmente, pero como a veces hay información que usan, digamos, mal usan, por decirlo de una mejor manera, el nombre de, somos Tobas no somos, los vamos a llevar o hacer llegar, y es mentira, es así. Claro. Entonces hay una iglesia de Mendoza que viene cada año en las vacaciones de julio, que es más fresco, y ellos vienen a hacer una brigada evangelística de apoyo a las iglesias de la zona, y traen distintos, digamos, elementos de salud más que nada, y reparten y colaboran con los centros de salud que funcionan en las iglesias. Claro. Y eso la verdad es que son medicamentos que son muy útiles. Ellos ya, como ya saben, ya están contextualizados en la zona, entonces ya saben cuáles son las cosas más necesarias y básicas para la gente que necesita. Y eso la verdad que son elementos a veces que están ahí, que le llegan a la comunidad con tratamiento, algunas cosas emergentes. La verdad que eso ayuda muchísimo y colaboran mucho los hermanos y otros más, digamos, que por ahí traen esos elementos que son remedios muy costosos a veces, y que hay una solidaridad de otras iglesias, y eso la verdad que ayuda. Pero sí son necesidades, digamos,
que son generales, no es que Claro. las comunidades que hay que llevarlo. Son necesidades que los centros de salud atienden a las comunidades indígenas, más allá que están en las comunidades indígenas, pero atienden a la población en general. No, claro, Atienden a no, los criollos. se entiende perfecto. Mi pregunta iba dirigida a si realmente mm, era para saber si era en gran porcentaje el hecho de lo que no llegaba, pero usted lo que me está dando es un panorama bien positivo de lo que sí quedó claro, que no es que ustedes están pidiendo todo el tiempo, eso quedó clarísimo, sino que personas que saben de las necesidades, como de cualquier otro sector, como ha ocurrido en el sur con los incendios, como ha ocurrido, o sea, se sabe de la necesidad y se trata de, cuando hay inundaciones, se trata de acudir cuando uno se entera de la necesidad, obviamente. Y usted decía en alguna entrevista pasada, y en eso quedamos, en el encuentro anterior, que si podía ampliarnos, usted usó la frase, tienen mucho para dar. ¿Qué es lo que usted nos podría contar de las cosas más relevantes que se ofrecen o que son el fuerte, digamos, de la comunidad toba y que lo ofrecen hacia el criollo, que tal vez sea algo característico y el criollo no lo tiene en cuenta o le enseñan y demás? Sí, hay muchos puntos, digamos, para tener, pero hay algo muy interesante que quiero destacar en este Sí. caso, porque nosotros en todo este tiempo que hemos estado reuniendo, trabajando, y sale el tema de la formación, digamos, del liderazgo pastoral. Ajá. Y eso la verdad es que nos llamó mucho la atención, de qué manera poder articular con el seminario, digamos, teológico que es de la Confederación, cómo nosotros podemos aportar algo desde nuestro contexto hacia ese lugar. Porque Qué bueno. tenemos entendido de que a veces, digamos, está muy demonizado y satanizado algunas particularidades de la cultura, digamos, nuestra, y que ha sido una herramienta, no digo de nuestra institución, pero sí hemos podido encontrar aclaración acerca de estas concepciones, digamos, corrientes que han perjudicado el credo de nuestra gente y el credo en el Evangelio. Y entonces para nosotros fue muy interesante debatir eso, y fuimos armando algunos documentos, porque tenemos hermanos que han estudiado el instituto que ha anexado en su tiempo el seminario teológico a las comunidades, y también en nuestro tiempo ha hecho un trabajo territorial como anexando formación, y nos hemos encontrado con muchas cosas como para hacer relevar eso y de alguna manera encontrar una visión diferente desde la formación del liderazgo. Perdóneme, ¿nos daría algún ejemplo para entender un poquito más? ¿Por qué demonizado? Un ejemplo, ¿como qué? Sí, lo que decíamos hoy, a principios, digamos, de que la danza en la comunidad indígena como parte ancestral, algunos no están de acuerdo, y como que eso es algo satánico y demoníaco, digamos, por el hecho de que hay una mala formación, hay una mala interpretación de la palabra, hay un mal desarrollo de la enseñanza bíblica. Entonces eso cuesta mucho darle claridad. Y nuestra institución, supongamos, tiene todo un proceso de formación al que llega a ser el pastorado o al liderazgo. Hay una capacitación y hay un empeño en discernir la palabra, pero otras instituciones no tienen el mismo proceso. Levantan líderes así espontáneamente, y bueno, el líder a veces no tiene una formación, no tiene un proceso, no tiene una orientación, simplemente toma lo que escucha y reproduce, digamos, ideas que por ahí no están de acuerdo a la Biblia. Entonces eso hace que lastimara mucho y hace como un conflicto en el contexto de la comunidad indígena. Y eso la verdad que es bastante complejo a veces afrontar eso, por ahí se callan. Y otras más. A veces... O sea, perdón que le interrumpa. Entiendo entonces que lo que les cuesta entender es que algunas cosas que se incorporan y que son diferentes a otras zonas del país tienen que ver no con una moda, no con un capricho, sino con parte de la cultura que
que traen y que para ellos es súper natural y la incorporan al culto, a la reunión. ¿A eso se refiere usted? Exactamente. Yo me acuerdo, en un tiempo teníamos misioneros en la iglesia, había una misionera que era muy estricta en eso, de la doctrina, sí, del bautista de antes, no del bautista renovado, supongamos. Viste que nosotros somos así. Y cuando ella estaba presente, había una modalidad de culto muy estructurado para la comunidad indígena. Bien al criollo, como decimos nosotros, pero cuando no venía ella teníamos un culto distinto, con un ambiente diferente. Entonces porque nosotros, hay un desconocimiento, digamos, de las particularidades de la comunidad indígena desde la formación teológica de muchos líderes. Yo me reúno con muchos líderes pastores, digamos, y a veces escucho interpretaciones en ese sentido. Sin embargo, nosotros, de que yo tengo uso de razón, Dios siempre estuvo presente en las comunidades, de una u otra manera estuvo presente. Tiene el nombre de nuestro idioma, a Dios, es Ascarot. Ese es el nombre que le damos, Ascarot, que sería creador nuestro en traducción literal. Entonces, tenemos una relación muy desde el trasfondo, digamos, de la cosmovisión, y reconocer a ese ser supremo que está en el universo y que predomina, que para nosotros es muy importante, y que existe esa presencia sobrenatural y que para nosotros siempre estuvo viva en las comunidades. Y eso es lo que falta, como abrir hacia el ámbito del cristianismo para que nosotros tengamos una vinculación mucho más presente en eso. Por eso, a veces esa es la dificultad que tenemos, entre el criollo y el indígena, como que no hay una unión, y hay un prejuicio por eso, por estas particularidades. Pero tenemos la misma visión, tenemos la misma percepción, tenemos el mismo sentir, el mismo amor, la misma fe, y adoramos a un mismo Señor supremo, en ese sentido. Tenemos percepciones diferentes quizás, o sentimientos diferentes, pero hay una armonía que nos lleva hacia un mismo lugar. Y eso la verdad que tenemos mucho nosotros para decir desde nuestro contexto en todos estos tiempos que fuimos organizando algunos contenidos como para tener en cuenta en nuestra institución, y nuestro enfoque, digamos, en este tiempo, a través de este grupo armado que tenemos, el equipo que tenemos trabajando, es crear un instituto de formación de líderes cristianos. Claro, que imagino que es todo un gran desafío, porque es incorporar la fe y de pronto tener el discernimiento suficiente para ver dónde la cuestión pasa a ser idolatría y cuándo hay que ser cuidadosos en no despojar de aquello que les es propio y que no hay por qué sacarlos de su cultura para convertirlos en criollos antes que en cristianos, ¿no? Es como cuando uno aprende, por ejemplo, gente que quiere ir a misionar al África o a la India o donde fuera, que las culturas son muy diferentes, y el hecho es decir, a veces uno va con el chip puesto de decir, tienen que ser a medida nuestra, y en realidad es una delgada línea de respeto, porque también entiendo que la idolatría está muy incorporada para quien no es cristiano, ¿no? Estoy hablando para alguien toba que no conozca a Dios como Salvador y Señor. Entonces, es una delgada línea, imagino, y todo un desafío para ustedes que trabajan con ellos y que son parte, para decir, bueno, no tenemos por qué hacer que se despojen de todo lo que es su cultura, sino presentarles al Cristo vivo, ¿no? Exactamente, sí, es el punto muy interesante. Muchos misioneros que han pasado por la comunidad entendieron esto, y hemos charlado en nuestro proceso de orientación, digamos, teológica, una hermana, no me acuerdo cómo se llama,
Estela, creo que es, del ámbito de misiones, que enseñó evangelismo y hace esta orientación transcultural, ¿no? Y fue muy lindo la materia porque nos ayudó a nosotros a reforzar nuestro contexto, a fortalecer nuestra fe y nuestra forma de poder adquirir esos saberes que Dios puso en nuestra cultura, de fomentar en la fe y de fomentar en la espiritualidad. Qué bueno. Y como tenemos unos minutitos finales, usted está en este momento, usted habló que había sido pastor de la iglesia de Lote 10. Sí, está en este momento pastoreando una iglesia, entiendo, no esa, Sí. pero Sí. ¿qué puede contarnos de su iglesia para conocer un poco también y qué trabajo comunitario hacen en su iglesia? Sí, bueno, en ese lugar fuimos porque como allá había ya bastantes trabajadores y muchos, digamos, obreros, entonces a la mesa regional puse mi petición si me necesitaban en algún lugar para poder ayudar y colaborar. Entonces, pastora Betty Mancilla, viuda de Paniagua, me había ofrecido ese lugar y fuimos a ver y bueno, acepté porque era una iglesia que estaba ya cerrada, un lugar que ya estaba Perdón, ¿de abandonado. cuál me está hablando usted? Florencia Santa Fe, sería bien al norte. Florencia Santa Fe. Ajá. Sí, es una población importante, digamos, de criollos, pero ahí hemos descubierto que hay unas familias indígenas que ahora están con nosotros, así que hemos entablado una amistad y bueno, hoy está con nosotros. ¿Y usted está viajando, pastoreando esa iglesia? Sí, todos los sábados nos vamos y atendemos, tenemos 80 kilómetros de distancia, así que vamos y venimos todos los sábados. Y primero empezamos con los chicos, trabajamos mucho con los chicos, pero trabajo de chicos, varias iglesias tenían las mismas actividades, entonces por ahí nosotros en nuestro lugar se presentaban muchos adultos mayores. Entonces bueno, como a mí me agarró el dengue, mi esposa también, yo no me quedé con secuela, pero a mi esposa sí le quedó un poco de secuela, de cansarse muy rápido, entonces por ahí le afecta mucho el moverse más. Entonces nos dedicamos a hacer culto con los adultos. Así que tenemos culto con adultos que vienen y digamos y nos gozamos con ellos, cantamos coros y la verdad es que una bendición y oramos y ellos contentos salen los abuelos y abuelas que están ahí. Así que bueno, para nosotros fue un proceso interesante también de poder estar con ellos. Y bueno, y ahí estamos trabajando, siguiendo, digamos, que acompañando a los abuelos que por ahí son, no es que no tienen familia, pero a veces las familias tienen otro contexto, tienen otra ocupación y ellos quedan solos. Y por ahí no tienen a dónde ir. Claro. Y van a la iglesia y a veces vienen una hora antes para conversar, dialogar y estar ahí y tomar unos mates, hacer algunas bromas y después empezamos el culto. Y la verdad que es una bendición, después se quedan conversando y para nosotros la verdad es una bendición poder trabajar con ellos y contenerlos en ese contexto y ministrarlos para que Dios siga obrando en ellos. Y por ahí algunos que no tienen el afecto de la familia, porque las familias no conocen a Cristo, no saben nada del Evangelio. Y bueno, cuando hacemos algunos eventos de cultos especiales, invitamos a la familia, vienen y se van, pero los abuelos permanecen, están constantes. Claro, están enfocados en algo que no estaba tan atendido, ¿no? Así que, bueno, nosotros estamos en tiempo más que, no solo cumplido, sino que pasado, pero valió la pena y creo que no nos van a retar por eso. Por estos minutitos de más, no nos van a decir nada. Así que le agradezco muchísimo la disposición para estas charlas que hemos compartido. Gracias por contarnos un poco más de una realidad que a veces nos es ajena, pero que es necesario conocer y por supuesto que a través del área de acción comunitaria, si cualquiera que nos está escuchando quiere saber más de ustedes o pedirle referencias a ustedes
de cómo hacer determinadas tareas con un grupo diferente, no sé, de indígenas en otros lugares del país, bueno, se pondrán en contacto con el área de acción comunitaria y harán de nexo con usted para consejos más particulares de cómo ayudar a iglesias que tal vez tengan estas inquietudes. Yo por ahora lo despido, ha sido un gusto conocer de su tarea y que, bueno, Dios siga bendiciéndolo con sabiduría a usted y a todo el equipo. Amén. Muchísimas gracias a usted por permitirnos ser parte de este proceso interesante y de poder aportar a las familias y, bueno, seguir conociéndonos. Muy bien, gracias. Nosotros nos despedimos de cada uno de ustedes, dejándoles el desafío también de escucharnos por Spotify, por YouTube, de suscribirse, de dejar comentarios, inquietudes, también consultas y... Como siempre decimos, para finalizar este tiempo, te dejamos algunas respuestas para que generes tus propias preguntas.